Hola, buenas tardes. Vamos a esperar que se vayan uniendo. Hola, buenas tardes. Estamos acá reunidos y reunidas. ¿Qué tal, Santiago? Para poder conversar sobre ciudades, mujeres y pandemia, junto a Inés Moiset, que tenemos el orgullo de tenerla como invitada esta tarde de sábado. Vamos a esperarla que se conecte, así podemos empezar a conversar. Gracias a todos y a todas las que se están uniendo a este vivo para hablar sobre esto, ciudades, mujeres y pandemia. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este vivo, a este ciclo de charlas que el Colegio de Arquitectos de Santa Fe, el Distrito 1, está organizando ya hace un tiempo, desde que empezó todo esto. Hola Erice, hola Vale. Y bueno, es un espacio de reflexión, un espacio para conversar entre pares, y este sábado en particular tenemos el honor de que nos acompañe Inés Moiset, que ni bien se conecte la vamos a invitar a ser parte de este vivo. Hola, Vale, ¿cómo estás? A ver cuando se conecte Inés, que ya estaba lista esperándonos. Hola Martín, hola Horacio, que se están uniendo. Bueno, este ciclo de charlas, para las personas que es la primera vez que están escuchando, fue un ciclo en donde diferentes arquitectas y arquitectos en Santa Fe o en distintas partes del mundo nos fueron contando sus experiencias, y se trata de que sea una conversación informal sobre distintos temas. En este caso vamos a tocar el tema de género, de ciudades y todo lo que estamos atravesando a través de COVID, que es un buen momento, hola Marta, perdón, para reflexionar sobre las ciudades que habitamos y los modos de habitar y qué rol tenemos las mujeres en estos espacios. Hola Fabiana. A ver Inés cuando se conecta, así la hacemos entrar. Hola Irene. Ay, ¿qué hice? Hola Inés, ¿cómo Hola, estás? ¿qué Qué tal? gusto tenerte acá. Gracias por compartir con nosotras y con nosotros esta tarde de sábado. La verdad que es un honor que seas parte de este ciclo. Ahí se me ve cortado. Ahí está. Es A un honor ver. que seas parte de este ciclo de charlas que el Colegio de Arquitectos del D1 está haciendo desde que empezó toda la situación de pandemia. Ahí te vemos Buscar bien, ahí te vemos bien. el blooper de la pandemia. Sí, sí, sí. Bueno, nada, como estaba comentando antes de que ingreses vos, este es un ciclo de charlas que el colegio está organizando desde esta situación de COVID. A mí me invitó el presidente del colegio, que es Julio, y en su momento me dijo, bueno, Ile, ¿a quién te parece invitar para hablar sobre diferentes temas? Y la primera persona en la que pensé fue en vos, porque creo que sos un ícono en esta lucha de género. Tuve el placer de ser alumna tuya en distintas instancias, cuando era alumna, cuando ya fui arquitecta. Y nada, creo que lo bueno que tienen las redes es que nos acercan a la teoría de la arquitectura de una manera mucho más cercana que era antes a sola a través de un libro. Y hoy tener el placer de escucharte creo que va a ser algo increíble sobre este tema ciudad, mujeres y pandemia. Así que bueno, te cedo la palabra, te escuchamos. No, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar, aunque sea mentalmente, por Santa Fe. Así que donde tengo un montón de amigos. Así que buenísimo. Creo que vamos a tener una charla súper interesante. Ahí me enviaste algunas líneas que te parecía que podíamos
ir tratando. Así que, bueno, no sé, Así esperemos es, que... la idea de esta charla es que sea una charla sumamente informal. Si bien yo te pasé un par de líneas, unas 6 preguntas que pueden servir de eje para esta conversación, también la idea es que las personas que están participando del vivo puedan hacerte cualquier tipo de consulta a través del chat del vivo. Si escuchan ruidos es mi perra que está por ahí dando vueltas. Pero bueno, si querés empecemos por la primera, que era un poco qué le falta y qué le sobra a nuestras ciudades para hacerle frente a esta pandemia. ¿Qué pensás vos sobre este tema? Bueno, yo tengo un poco de, digamos, por ahí de temor de hacer como análisis en estos momentos, ¿viste? Cuando justo estamos metidos en medio de toda la cosa. Eh, pero bueno, algunos temas ya se pueden ir como percibiendo, algunos ya estaban definidos previamente, había gente que estaba alertando sobre muchas de estas cosas, entonces no es algo que, bueno, tampoco nos haya sorprendido totalmente, ya sabíamos. Entonces, bueno, alguna de las cosas es que esta pandemia ocurre en un contexto que es un contexto que tenía muchas desigualdades, ¿no? No sé, ya de base había como una situación que quizás no era como una crisis con un pico, pero sí, evidentemente había muchas situaciones muy complicadas eh, que digamos, esta crisis sanitaria viene a poner en evidencia o hace eclosión, estalla en esto, ¿no? Eh, bueno, desigualdades sociales, las desigualdades de género también van a empezar a hacerse como Más más evidentes. evidentes. También se hace evidente la necesidad de, de formación de apoyo al sistema de ciencia y tecnología que fue como descuidado en la gestión anterior y que es diferente cómo responde el país cuando tiene un sistema de ciencia y tecnología fuerte y digamos que el Estado, el gobierno utiliza digamos, esas potencias que tiene el Estado, porque por ejemplo en Brasil hay un sistema de ciencia y tecnología también muy fuerte y que el Estado ignora totalmente por una cuestión, no sé, ideológica, ha preferido mirar para otro lado. Bueno, Así es. entonces eso digamos que es el contexto en donde como arquitectos podemos decir algunas cosas, ¿no? También hay otros contextos que son como contextos políticos o administrativos que también hacen agua, porque ya vemos que la definición de la ciudad, digamos como una totalidad, choca con realidades que son divisiones administrativas, ¿no? Así vemos cómo empiezan a verse como ya comunidades, Buenos Aires con Gran Buenos Aires, si bien tienen administraciones diferentes, Córdoba Gran Córdoba, Rosario Gran Rosario, Mendoza Gran Mendoza, etcétera. Entonces al virus no le importa si es de un lado del otro del Riachuelo, de un lado del otro de la circunvalación de Córdoba, si es, o sea, Así es. eh, entonces administrar toda esta situación digamos, implica que se pongan de acuerdo instancias administrativas de diferentes índoles, y eso en algunos casos funciona mejor, en otros peor. No, Por suerte, creo que un poco temas partidarios han sido obviados en esta circunstancia difícil, pero siempre es crítico, ¿no? Pensar cómo es esto de cómo definimos qué es una ciudad desde el plano, ¿no? Desde el plano de las administraciones a lo que es el real funcionamiento de una ciudad. Y el virus ha puesto como en evidencia también esto. todas estas cosas.
Un poco claro, también esa tiene que ver con la otra consulta que yo te había hecho, que ¿qué pasa cuando o sea, digamos, las dos principales indicaciones frente a una instancia de COVID, como quédate en casa y lavate las manos, sucede en contextos como los latinoamericanos, por ejemplo, en donde quédate en casa no es igual para todas las personas, de todas las clases, y lavate las manos menos aún cuando, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que pasó hace poco en una villa del conurbano de Buenos Aires, donde una mujer puso de manifiesto que estaba denunciando que no tenía acceso al agua, que no podía lavarse las manos, y al poco tiempo falleció. Entonces, ¿qué pasa en esta instancia en COVID? Como decías, aún más pone, digamos, en jaque y sobre la mesa todas estas cuestiones que no se atendieron y no se atienden, y en este contexto como los nuestros, ponen en evidencia la pandemia mucho más. ¿Qué pensás sobre ese tema? Sí, bueno, ahí una precisión con el tema de Villa 31, lo notable es que no es una villa del conurbano que nos queda acá lejísimo, sino que Sí, es es una villa bastante. en pleno centro, o Claro. sea, y ahí no hay agua. Imagínate que puede ser en un lugar más alejado, menos visible, eh, donde, bueno, eh, y sí, entonces ahí también está, digamos, una concepción burguesa de cómo, de lo que es la casa, de cómo habitamos. Nosotros que tenemos privilegios, hemos equipado nuestras casas mal que mal para estas situaciones, si bien, bueno, hay cosas que son para quejarse, ¿no? De los códigos de edificación, de cómo se han trastocado los tiempos con el teletrabajo, etcétera, etcétera, sí, podemos quejarnos, pero eh, estamos hablando de situaciones de privilegio, ¿no? Estamos Ujú. hablando de, de situaciones que son muy superiores a quien no tiene el acceso a los recursos e incluso, como te digo, acá esto en pleno centro de la ciudad de Buenos Vale. Aires y sí estamos hablando de una jurisdicción en sí misma que no reparte los recursos por igual en su territorio, digamos, de una manera bastante clasista o racista en algún punto, Claro. porque decidir que hay un grupo de gente que no merece tener agua corriente en su domicilio, eh, ¿por qué? O sea, Y estamos hablando de uno de los derechos más básicos, que es el acceso al agua, donde, bueno, cuando hablamos del Objetivo de Desarrollo Sostenible, habla un poco de eso, de decir que por lo menos las personas tengan acceso a los servicios básicos, y en nuestro propio país, en nuestra capital, en la provincia más y una de las provincias más importantes de nuestro país, sucede y eso se llevó vidas. Y en el caso particular de esta mujer, era una mujer que lo venía denunciando y era una mujer que muy, digamos, visible en su barrio por su lucha, y aún así eso no fue suficiente, aún así eso se llevó puesto su vida y lo último que leí era que sus familiares también estaban internadas. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? ¿Qué pasa con nuestra responsabilidad como profesionales, y con repensar nuestras ciudades, donde vos decís, como bien vos decís, en el centro de Buenos Aires, en algunos barrios llega y en otros no, que están pegados, pero la única diferencia es la clase social que habita, ¿no? sí, ahí también creo que hay, o sea, por un lado hay responsabilidades que tienen que ver con lo profesional y también hay responsabilidades que tienen que ver con nosotros como ciudadanos, donde, bueno, eh, hay que hay que poner las cartas sobre la mesa en algún momento, ¿no? Tenemos que participar más en estas cosas. Nosotros, no sé, desde los lugares donde estamos, en ciencia y tecnología o en la Universidad de Buenos Aires, desde el taller donde trabajamos, que es Taller Nación, estamos como impulsando algunos debates sobre esas cosas, pero bueno, eh, implica, implica trabajo, implica de alguna manera un compromiso, tiempo, activismo, que también es bastante difícil en estos momentos donde hemos tenido que reacomodar
montones de cosas, las clases virtuales, quienes tienen que atender a sus familiares, a sus niños, etcétera, etcétera. Bueno, ha sido como un, digamos, un cambio importante y que tenemos que ir poniendo Sobre la eh, mesa. sobre esa buena voluntad, onda, muchas cosas. Eh, Y respecto a lo que vos decías, una de las otras preguntas era, eh, ¿cómo considerás, o si considerás clave o importante la articulación justamente entre la teoría, que es esta argumentación, y la política, que son las tomas de decisiones sobre la sociedad, para pensar no solamente las ciudades, digamos, que en las que habitamos, sino también el derecho a las mujeres, de las mujeres en la ciudad? ¿Te parece que ese derecho a la ciudad nos incluye hoy? bueno, a ver, el derecho a la ciudad como derecho a la ciudad como enunciación teórica se supone que, eh, bueno, que implica, digamos, el acceso a todo eso, o sea, como enunciación. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Es que esto no ocurre así. Entonces, ahí es donde se da esta cosa entre digamos, las enunciaciones teóricas, las investigaciones y, y lo político. Desde el punto de vista del feminismo, hay como una larga trayectoria en esto, en este planteo, que parte de siglos donde las mujeres no accedían a la educación, no tenían derechos políticos, y cada uno de esos pasos implicó toda una estructura teórica que después se transformó en activismo y que después recién fue transformado en políticas. O sea, nunca hubo un cambio de todos estos que se diera porque alguien quisiera ceder algo de estos derechos, ¿no? Estos derechos se consiguen luchando, son derechos que hay que, bueno, pensarlos primero y después poner el cuerpo para que esto ocurra. Así pasó con las sufragistas a principios del siglo XX, las que lucharon por acceder a la educación, las que lucharon por los derechos del cuerpo, las que lucharon por conseguir paridad en los cargos políticos. Eh, bueno, entonces está, digamos, eh, sí, es necesario. Lo que pasa es que a veces no todos pueden hacer todo, y entonces hay, digamos, distintas, hay gente que sí, que lo hace todo, desde pensar hasta después incluso participar en las áreas políticas, como ahora hay muchas feministas que están trabajando en los ministerios, digamos, en esta gestión hay muchas mujeres que estuvieron en el activismo hasta ahora y que ahora han accedido a cargos políticos. O sea, estamos como en esa instancia. Entonces es interesante, es también ver qué va a pasar y cómo va a resultar y bueno, y se da justo en este momento también bastante complicado como para hacer pronóstico, pero sí hay algunas cosas que ya se van viendo y que se están tratando, ¿no? El tema de los cuidados, por ejemplo, que es un tema que se habla hace largo rato dentro del feminismo y que no es un tema que no tiene que ver con la arquitectura, sino que, por ejemplo, no sé, habría que repensar toda la configuración de la vivienda en base a esto, cómo hacerlo más equilibrado, el tema de los cuidados. Las mujeres ocupan mucho más tiempo que los varones para cuidar para cuidar gente. De hecho, bueno, también el sistema de salud, la mayoría del personal sanitario que está atendiendo esta pandemia son mujeres. Después regresan a sus casas y tienen carga de atender a sus familias bueno, por una sociedad que ha estructurado así este reparto de tareas. Pero el gobierno actual está
trabajando sobre una encuesta del tiempo, de uso del tiempo, que no sé si, que, o sea, la estaba por largar antes de que viniera todo esto ahora. Pase Yo todo creo esto. que fue larga, puede ser como una bomba de cómo, de qué va a resultar, ¿no? Porque, claro, con todos los, digamos, todas las actividades de la escuela transferidas a la casa eh, en estos momentos, es una cosa que ha sobrecargado bastante a las mujeres, ¿no? Así es. Hace poco escuchaba a una arquitecta cordobesa, feminista también, que ella lo que decía es que, bueno, las mujeres somos cuidadoras natas, natas, digamos, no solamente de las que tienen hijos, sino que también tenemos eso adentro de tener que cuidar a nuestros padres, familiares, es una cuestión cultural que siempre estamos ligadas a eso. Y la pandemia, bueno, más aún cuando sos, además de cuidadora, por el simple hecho de ser mujer, cuando sos profesional y cuando estás en casa y tenés que cuidar, dejar, o sea, no podés dejar ni de ser profesional, ni de cuidar, ni de ser mujer, ni... Entonces como que hay una desigualdad un poco en esos roles que se nos atribuyen históricamente por el simple hecho de ser mujer que tenemos que cumplir. Entonces, bueno, también como vos decís, cómo esto va a impactar en el diseño de nuestros hogares, de nuestra ciudad, el simple hecho del uso de la bicicleta, por ejemplo. Casi siempre la mujer va en bicicleta cuando la usa como medio de transporte y no solamente lo hace para pasear, sino para llevar a los chicos a la escuela, para hacer las compras, para moverse de un lugar a otro, cuando el hombre generalmente lo tiene asociado más con una recreación. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Y la mujer además tiene, cuando sale a la calle, tiene que pensar en si le van a gritar algo, cómo tiene que estar vestida, en qué horario tiene que salir, si la ciudad cumple con todo esto. Entonces, ¿qué te parece que van a ser estas primeras medidas, ¿no? Para asegurarnos, aunque sea el poder ser libres y tomar decisiones libremente. Sí, bueno, ahí hay lo que vos decís, una cosa de la mayoría de las propiedades de los autos, ¿no? De quienes conducen automóviles son hombres, ¿no? Entonces, ahí ya tenés también, si una cosa que hay que hacer es como analizar cada una de las actividades que ocurren en la ciudad, pero teniendo en cuenta quiénes las hacen y quiénes no. ¿Qué pasa? Entonces hay todo un sistema de movilidad que está pensado desde esa perspectiva. Los hombres van en sus transportes privados, las mujeres van en transporte público, que ahora vamos a ver qué pasa con este transporte público, que va a ser bastante peligroso. Las bicicletas también son utilizadas más por las mujeres, pero también depende de las ciudades. Por ejemplo, yo vengo de Córdoba y hay áreas de Córdoba Es así. importantes. Sí, complicado el uso de la bicicleta. No sé, hay ciudades y ciudades, ¿no? Entonces también hay, mandar una cosa así, ahora se viene la bicicleta, yo No, siempre que en escucho Santa Fe en particular, porque es una ciudad no completamente pasa de plana, que se puede usar tranquilamente, entonces son cuestiones que si bien acá en Santa Fe es muy fuerte el grupo, hay varios grupos activistas de la bici, pero bueno, esto que ellos vienen hablando hace tiempo, ellos y ellas vienen hablando hace tiempo, ahora se pone de manifiesto que no estamos preparados para, como comunidad, como ciudad, para hacerle frente y darle una respuesta a algo tan simple como poder usar la bicicleta, o sea, que las mujeres vamos a usar la bicicleta como medio de transporte de manera segura, tranquila y bueno, nos pone en jaque una cosa más. Sí, bueno, empiezan a aparecer un montón de temas, viste, que aparecían. Igual este tema del transporte ya estaba en cuestión, el tema de los barrios carenciados y villas de emergencia también era un tema en el cual se hablaba, o sea que había un montón de alertas de que algunas de estas cosas eh, iban a pasar. También hay informes que hablaban de que, yo me acuerdo de algunos sobre cambio climático, que hablaban de que podía afectar eh, quizás menos a nosotros que teníamos como menos consumo eh, de combustibles, etcétera, etcétera, pero sí decía que podía afectar si venían como catástrofes, porque estábamos menos preparados para las catástrofes. O sea, si bien no estábamos produciendo todos los consumos que
digamos, ocasionan el cambio climático, después las consecuencias esas eh, nos iban a pegar de una manera más fuerte. Bueno, un poco es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Yo creo que de todos modos le estamos timoneando bastante bien, eh, así que veremos cómo salimos después, porque seguro la crisis económica va a ser Fuerte. dura, va a ser mundial, va a ser una cosa que, no sé, eh, va a haber que eh, pensar, ¿viste? Todavía falta para decir que el análisis de la ¿Cómo va a pandemia ser? Claro. el Eh, resultado. Y otra pregunta, Inés, que me gustaría hacerte es, ¿qué nos dirías a las mujeres que activamente participamos en la construcción de ciudad desde el rol que sea, desde el rol de profesional, desde el rol de activista de un grupo feminista, de activista de alguna causa? En digamos eso, en nuestro rol digamos, de construcción de ciudad y de lo que hagamos, o sea, ¿qué consejo nos darías vos con tu larga trayectoria y conocimiento en el tema? Para continuar por el camino, decir, bueno, agarrar por otro lado, ¿qué consejos nos darías a nosotras? No, yo no tengo nada para aconsejar. Creo que lo que está pasando es como maravilloso porque hay muchísimas iniciativas y eso está buenísimo. O sea, yo creo que no hay un camino, estamos inventando todas este camino, entonces hay, eh, no sé, un montón de colectivas haciendo cosas. El grupo que vos tenés también es fantástico lo que hacen. Eh, entonces yo me gusta también, me motiva mucho estar y conocer, sobre todo, y tratamos de difundirlo desde un día un arquitecta, porque vemos toda esta, digamos, esta capacidad creativa de enfrentar a un problema de desigualdad eh, de las maneras más diversas, ¿no? Desde iniciativas académicas, de las que rescatan temas de historia, las que promueven la construcción de las mujeres como tu grupo, las que piensan sobre las ciudades, las que piensan cómo serían las escuelas. O sea, en este momento la verdad que es eh, súper enriquecedor estar contactadas y en red y viendo qué es lo que está promoviendo cada una. Bueno, yo ahí te pido que cuentes un poco vos también qué estás Bueno, yo haciendo. creo esto como te dije al principio de la charla, que tener a alguien como vos, que quizás en otro momento de la historia sería leerte de un libro o de varios, o leer tus publicaciones y todo, hoy tenemos la posibilidad de esto, de esta motivación, que aunque vos, yo siempre que te pedí un consejo has sido muy humilde y siempre vos decís no, pero no sos muy cuidadosa al momento de dar una opinión así. Es sumamente motivador para nosotras ver a más mujeres, que creo que básicamente traduciría tus palabras en que el consejo es seguir haciendo, porque el seguir haciendo implica que ese efecto contagio de mirar a la persona que tenemos al lado y que realmente nos importe, ¿no? Que no podemos ser profesionales no comprometidas con el entorno en el que vivimos, con las ciudadanas, los ciudadanos que habitan el lugar, que nosotras somos las encargadas, nosotras y nosotros los profesionales, somos las encargadas de diseñar. Entonces, como que nada, eso, como colectivas, como decís vos, un poco eso, es decir, tener empatía por lo que pasa y que creo que también como vos en un momento de tu charla mencionaste, que el COVID nos puso en una instancia de igualdad a todas y a todos, desde el rey de Inglaterra o futuro rey se enfermó hasta una persona en Villa 31. Y eso nos puso, digamos, en jaque que somos exactamente iguales, lo único que tenemos de diferente son las oportunidades, ¿no? Las oportunidades, el acceso a la información, el acceso a la educación, el acceso a los derechos básicos, y entonces como que no podemos quedarnos en esta situación de comodidad de que tenemos casi todo resuelto, o al menos a nuestro alcance, de poder llegar y quedarnos en ese espacio. Y escuchar a personas como vos, sumamente motivadoras, y que
bueno, tu grupo, un día una arquitecta. De hecho, hay varias preguntas que fueron haciendo que en un ratito las vamos a leer para que vayas comentando sobre otros temas también. Nada, nos invita a la acción. O sea, yo creo que esta generación de arquitectas y de arquitectos lleva a que tengamos que hacer algo, o sea, que hagamos algo con lo que pasa, con las ciudades, que seamos responsables y que siempre tenemos más para dar y que siempre podemos dar un poco más. Eh, y bueno, nada, esa es mi opinión y mi experiencia con Mujeres a la Obra, que bueno, que como vos decías, Mujeres a la Obra es un colectivo que tiene muy poco tiempo, o sea, una colectiva que tiene muy poco tiempo, perdón, 1 año y medio, y sin embargo, o sea, buscamos que un derecho tan básico como el acceso a un trabajo, que en la mayoría de los trabajos son iguales para mujeres y para hombres, en la construcción eso no existe, aún no hay una ley que lo reglamente o que lo ponga sobre la mesa, y todavía no conseguimos que una dirigencia política lo transforme en una acción directa, ni a nivel municipal, ni a nivel, o sea, concreto no, o sea, sí hay intenciones, pero concreto no. Entonces, que alguien tome cartas en el asunto, porque ya esto no puede pasar más. Eh, y bueno, algo tiene que pasar. Si te parece, vamos a ver las preguntas que nos fueron haciendo acá en el chat. A ver, vamos, léemelas porque Dale, yo yo te no la leo, veo. yo te la leo. Grisela Bertoni pregunta si nos contarías qué es el Taller Nación. Bueno, primero un saludo grande a Griselda Bertoni, amiga. Beso enorme, a Grise. Otra gran fuente Eh, de inspiración. Genial. Sí, bueno, ¿qué es el Taller Nación? El Taller Nación es una cátedra, un taller de proyecto arquitectónico en la FADU donde estoy trabajando. Ahí quien dirige es Pablo Ferreiro, y que cuenta con un equipo maravilloso de arquitectos trabajando ahí con nosotros. Bueno, es un taller, como les digo, un taller nuevo, con una intención de hablar de la arquitectura, o sea, del país como un gran edificio que hay que proyectar. Entonces, este era el plan, empezamos el año pasado, hablábamos de que el país también, este tema de los límites administrativos, que por ahí no son los adecuados para entender la realidad del país y cómo proyectar dentro de estas circunstancias. Eh, a partir de eso hay como una definición de lo que son las regiones geoculturales del país que nos interesaba eh, ir estudiando y proponiendo cosas para cada una de las regiones. Empezamos por el norte, la región andino-petria, hicimos un taller en Tilcara, el ADN, con toda una red de universidades, con el apoyo del CONICET, etcétera. Eh, y bueno, ese fue nuestro primer año, que está recopilado en un libro que lo pueden encontrar, lo pueden descargar de la página de Taller Nación, todo lo que se trabajó. Este año pensábamos seguir por el sur, irnos a Ushuaia, cosa que Se truncó, se truncó. lamentablemente en algún momento nos iremos para allá. Eh, Porque la idea era que cada año íbamos a ir recorriendo alguna región. Hay gente que hasta compró pasajes, todo ya Bueno, estaba súper. entonces se puede reprogramar. Así que bueno, eh, lo vamos a hacer igual. Eh, entonces, en este momento estamos pensando cómo la nación desde otros puntos de vista, ¿no? Como estamos ahora, como esto conectados a través del satélite, y podemos funcionar de alguna manera como un pensamiento colectivo desde los distintos sitios. Y bueno, veremos qué es lo que sale, porque una de las ideas del taller es que se construye colectivamente el conocimiento, como Griselda ya sabe, que hemos trabajado en la maestría allá en Córdoba. Eh, y bueno, suspenso, los resultados se verán a fin de año, así que si quieren hacer otro vivo con nosotros y les mostramos que estamos
pensando. Bueno, bárbaro, gracias Inés. Ahora vamos con otra pregunta de Julio, el actual presidente del colegio, al que le agradecemos mucho este espacio. Él me permitió elegirte como invitada, así que gracias Julio por este espacio. Julio nos consulta cómo aprovechar esto para modificar ese estado de cosas que solo aparente puede empeorar. Ese estado de cosas, sí, así. ¿Cómo aprovechar esto para modificar ese estado de cosas? Sí. A ver, ¿me podés repetir que se cortó un Sí. poquito? ¿Cómo aprovechar esto para modificar ese estado de cosas que solo aparente puede empeorar? Eh, ¿Cómo mejorar? Mira, yo creo que en este momento se puede, bueno, se puede participar de muchas maneras, ¿no? Hay distintas iniciativas, por ejemplo, ahora el Ministerio de Hábitat ha lanzado una convocatoria para repensar las viviendas. Eh, no sé, hay espacios abiertos para proponer. Creo que institucionalmente también tenemos un poco que en este momento confiar en las instituciones, ¿no? Acercarnos a los colegios, a las universidades, a los ministerios, secretarías, etcétera, y llevar propuestas, porque creo que es el momento de ir con una carpetita, sobre todo los que hemos venido pensando algunas de estas cosas sistemáticamente durante algún tiempo. eh, bueno, tenemos como digamos, una preparación para, para proponer, ¿no? Así es. Para mí eso sería como el camino y además como te digo, ante la urgencia también han surgido estas iniciativas, pero que tienen que ver con créditos, con subsidios para hacer investigaciones de temas, o sea, creo que hay también como fuentes de financiamiento de algún modo que pueden ser, digamos, utilizadas para canalizar algunas de estas cosas, así que mm, bueno, espero que... Ya respondí a la pregunta de Julio. Bueno, y Julio también nos hace otra consulta que es, ¿qué piensan puede ser una ventaja de este escenario para impactar en ese necesario cambio en la desigualdad, en esa construcción social que la alimenta? Eh, a ver, yo creo que, bueno, el haber puesto sobre la mesa de una manera tan brutal estas desigualdades, eso ya, digamos, ayuda, ¿no? Hay digamos, un primer paso de toma de conciencia, de comunicación, donde, eh, bueno, donde se están viendo estas cosas, que a lo mejor se charlan, como te digo, en el pasillo de la facultad, pero ahora la verdad que han tomado cuerpo, eh, vidas, entonces es, eh, yo creo que bueno, se hacen como muy evidentes que están ahí estas desigualdades. Entonces, eh, eso es un puntapié para poder avanzar sobre eso. ¿Mm? Así es. Y yo te quería hacer una pregunta más sobre tu proyecto Un día una arquitecta, que un poco tiene que ver con esto, ¿no? De cómo invitar a la acción, que es un poco lo que estamos diciendo, que todo esto, que también en respuesta a lo que nos estaba diciendo Julio, todo esto nos pone en jaque, o sea, y nos invita a todas las personas que tenemos proyectos que alguna vez los describimos como pensando que eran irrealizables o que iban a ser para un futuro muy lejano, sacar todos esos proyectos, investigaciones y temas y proponerlos, ¿no? Acercarnos a las clases que hoy toman las decisiones, que son las clases políticas, que bueno, siempre fueron los que le hicieron porque básicamente son quienes nos gobiernan, y acercarnos con estas decisiones. Entonces, la pregunta que te quería hacer a vos, Inés, era, ¿qué te motivó a vos a formar ese grupo? O sea, ¿cómo fue el inicio de Un día una arquitecta? ¿Fue una situación, una idea? ¿Fue algo que escribiste durante mucho tiempo? ¿Cómo fue ese proceso para generar ese grupo que hoy
liderás? Bueno, a ver, viene siempre, viste, de muchos lugares donde se van sumando cosas. Yo soy investigadora de CONICET, ¿no? Trabajo haciendo investigación, trabajo fundamentalmente sobre el tema de teoría de la arquitectura, me interesa un poco entender el proyecto de arquitectura y estaba trabajando sobre, no sé, 2012 empecé a trabajar sobre un tema de cómo se enseñaba el proyecto en las facultades de arquitectura y cómo se vinculaba con la investigación, ¿no? Y ahí empecé a estudiar casos en distintas facultades y escuelas de arquitectura, empecé a hacer un rastreo histórico de cómo se había enseñado eh, la arquitectura, y ahí, bueno, digo, voy a estudiar, a escribir un párrafo sobre la Bauhaus, o sea, porque no me imaginaba que había mucho o sea, había mucho escrito sobre la Bauhaus, no iba a agregar sencillamente nada. Y cuando empiezo busco los libros que yo ya los había leído hacía mucho, porque yo trabajaba con César Massel y él era súper fanático de la Bauhaus, entonces cuando trabajaba con él nos leímos todo, pero no, lo había leído de otra forma, ¿no? Entonces empiezo a ver que, y ya habiendo hecho investigación, me doy cuenta que la investigación, para ser llamada como tal, requiere construir, generar conocimientos, y después que esos conocimientos sean puestos a digamos, eh, a disposición de una comunidad científica, y ahí se produce una validación y después se transmite eso a una comunidad. Entonces empiezo a ver cómo en la Bauhaus, que si bien estaba claro cómo se había construido el conocimiento, cómo se lo había comunicado, transmitido. Y ahí me empiezan a faltar piezas. Y eso me doy cuenta con los ojos de alguien que investiga y que edita, ¿no? Porque yo también editaba la revista 3060, hice muchísimas publicaciones, entonces eso te da un ojo para ver que alguien ha estado editando este material. Y yo, ¿quién era el que editaba? Y ahí me encuentro que hay una mujer que se llama Lucia Moholy-Nagy, que no era ni profesora ni nada, era esposa de uno de los maestros de la Bauhaus, Laszlo Moholy-Nagy, y que era la que se había encargado de sistematizar todo y armar la colección de los cuadernos de la Bauhaus, que es la forma en la que hoy nos llega, básicamente, digamos, cuando se arma o se compila todo eso que hicieron, y de ahí vienen todo el resto de los artículos. Empiezo a investigar en archivos, empiezan a aparecer otras mujeres, yo nunca las había visto en libros, estoy hablando por, no sé, 2012, ahora que el año pasado fueron los 100 años de la Bauhaus, se han rescatado a las mujeres, algunas de las mujeres de la Bauhaus, y ahí digo, pero que en esta época, principio del siglo XX, había un montón de mujeres haciendo esto, yo no me enteré, y ahí me digo, ¿y qué pasó con la arquitectura moderna? Empiezo a ver que en los congresos internacionales de arquitectura moderna había arquitectas, empiezo a ver que en la arquitectura argentina había arquitectas. Bueno, digo, acá, no sé, pasó algo con esta historia que de pronto... ¿Quién se robó esta información? Nos llegó como bastante recortada, y recortada para un solo lado, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo veía que en mis redes sociales, en el Facebook, en esa época básicamente, mis colegas subían constantemente fotos de arquitectura. Yo tengo un Facebook bastante filtrado de arquitectos solamente, y así que prácticamente no tengo ni el cumpleaños del primo, del tío, esas cosas. ¿No? Bueno. No, tengo, no sé, como 4.500 amigos, pero son todos arquitectos. Entonces voy viendo, ¿viste? Como mucha cosa que se publica. Y todos eran, ay, qué grosso que es Le Corbusier, grande Miralles, genio el otro,
y siempre tipos, y yo había días que miraba así, hacía con el dedito en el Facebook, y nada, tipos y tipos, era una cosa increíble, y al mismo tiempo yo conocí un montón de arquitectos que en la actualidad estaban haciendo cosas buenísimas, Y no y salían que en ningún lado. nadie las posteaba. Bueno, entonces comentando esto con algunas amigas, me acuerdo en particular una reunión, una charla que dio Zaida Muxi en Córdoba con Ana Falú, que la había invitado a su maestría, y que después nos fuimos a almorzar con Mónica Bertolino las 4, y ahí, bueno, les comento esto, vieron que en la Bauhaus pasaba esto, y en qué bueno, que qué sé yo, y le digo, no sé, tengo ganas de publicar algo sobre esto, Algo. algo chiquito, no. Bueno, y ahí empezamos a darnos cuerda, qué sé yo, y yo había visto una película, nada que ver con la arquitectura, que era Julie y Julia, una cocinera francesa, no, es estadounidense, que enseña a hacer la comida francesa, que había una que tenía un blog, y que yo ni sabía mucho que era el blog ni nada, que era una publicación. Bueno, y ahí como conecté, Ideas. eh, conecté ideas, y dije, bueno, porque lo que hacía en la película era publicar una receta por día, ¿no? Entonces digo, bueno, podemos publicar alguna reseña de una arquitecta por día en las redes. Y así, bueno, armamos una primera lista. Cuando les comentábamos a algunos colegas nos decían, pero no, dice, ¿cuántas juntaron? Claro, Nosotros no decíamos, van a llegar a 365 días. vamos a hacer un año, 365. No, no hay, nos decían, pero no hay. Y bueno, armamos la lista, qué sé yo, y ahora tenemos publicadas unas 900, casi 1000 arquitectas, eh, y nada, qué sé yo, y tenemos unas 1200 en la base de datos, la verdad, y siguen apareciendo, no damos abasto, porque ahora ya todo el mundo nos manda, y estaba esta arquitecta, no sé, en Rumania, que hizo una cosa buenísima, y está no sé qué, viste, todos los días tengo una cosa. Y así, bueno, fuimos a ver quiénes les interesa escribir, porque había que producir todos estos contenidos. Entonces, al principio pensamos, bueno, pues subimos esto, qué sé yo, viste, es historia de la arquitectura, no es la materia que más le cope a Así que vas a encontrar mucha gente que le comen. vamos a empezar a hacer una cosa de historia de la arquitectura. Y bueno, no, pero la verdad que como hay un grupo de gente con la que yo había trabajado tanto en 3060 como en la maestría en diseño en la Católica, amigas que fui convocando, que fueron convocando a otras amigas, como Cayetana Merced, bueno, de la maestría Cecilia Kessman, Genia Ojeda, no sé, Silvina Barrón, no sé, bueno, y así Eva Álvarez de Varias. España, Zaida, eh, Daniel Arias, y así se fue, bueno, fue creciendo el grupo, somos en este momento 70 redactores, lo que Equipo enorme. hay que coordinar esto, y bueno, nada, ahí estamos. Ahora lo tenemos un poco parado porque estamos armando una enciclopedia que nos ha encargado la gente de Bloomsbury, que es una editorial inglesa, que es la que editó Harry Potter, así que bueno. ¡Wow! Pero bueno, no sé si queremos hacer películas o qué. No, es una Imagínate enciclopedia. películas de 900 historias de mujeres arquitectas. Horrible. La está Un antes y un coordinando Lori, después. la está coordinando Lori Brown desde Estados Unidos, y bueno, y está dividido en 6 áreas geográficas. Yo estoy coordinando todo el área de América Latina, el tomo, digamos, de América Latina, así que ya estamos, nos ha llevado todo el año pasado redactar los artículos, y yo ya estoy cerrando el ensayo introductorio. Así que Qué bueno. cerrado eso, seguiremos publicando
biografías diariamente, pero nos parecía que era un proyecto que valía la pena, eh, porque, Hacer bueno, un stop. sistematizar, claro, y ya pasábamos como otro nivel a otra cosa. También, qué sé yo, nos interesan como muchos lugares de publicación. Por ejemplo, también hemos colaborado con la Wikipedia, eh, para, Hablando para... de Wikipedia, vos sabés, Inés, que cuando googleé tu nombre apareces como arquitecto. Yo dije, yo no puedo creer. Pobre Inés, ¿por qué le hacen esto? Lo hacen En a Wikipedia dice Inés propósito. Moisés, arquitecto, claro, qué está pasando? Así que decirles que te cambie. No, 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 pero eso forma parte, sí, eso no es a mí personalmente, todo es No, no, sí, arquitecto, ya sé. les aparece arquitecto porque la base de datos de Wikipedia te identifica por una profesión, que Sí, sí, bueno, en da la español opción. está arquitecto. Entonces, sí, buscas a cualquier arquitecta en Wikipedia y te va a salir arquitecto. Sí, es algo que no sé, que tendrían que Cambiar. solucionarse. Bueno, Inés, hay dos preguntas más. Espero que lleguemos con el tiempo. Bueno, Matías de la Costa te manda un saludo, dice saludos a Ah, Inés. Y quisiera saber su opinión sobre la educación universitaria post-contextos pandémicos, si consideras que han quedado expuestos sus lejanías con la comunidad. bueno, bueno, primero saludo para Mati, también alumno brillante de la maestría. La educación después de la pandemia, quién sabe si vamos a estar vivos. Vamos a ver cómo atravesamos. Aquí en Buenos Aires todavía no empezaron las clases, o sea que tampoco es como que vamos a dar una opinión si recién vamos a empezar el 18 de junio. El cronograma de la UBA se corrió desde el 1 de junio hasta marzo del año que viene. Eh, digamos, se pensaba que a lo mejor íbamos a poder, en algún momento se pensó que íbamos a poder empezar de manera presencial, porque también está el tema de que el taller de arquitectura de proyecto, es complicado darlo a distancia. Eh, Viendo las circunstancias, no va a poder ser, y en estos momentos estamos preparando, o sea que yo tampoco, disculpen, pero no tengo certeza sobre nada. Yo Sos muy, tampoco que muy, no muy tengo, cautelosa, Inés, al momento. claro, la bola mágica, no, Confiamos en tus no, predicciones. claro, estamos haciendo reuniones con los docentes para ver cómo y después veremos cómo funciona, porque después hay que llevar a la práctica, hay que ver qué va a pasar, no sé, habrá que medir concretamente temas de deserción de los alumnos, temas de conectividad de los alumnos y alumnas, Y ahí dificultades por también el tiempo, Ahí también creo que bueno, se va a y poner en jaque la cuestión de clases, ¿no? Porque la universidad pública no accede solamente, o sea, no todas las personas que acceden tienen acceso a internet y a de banda ancha. Lamentablemente no son los más y las más, pero existe un porcentaje de gente que accede, digamos, con menos oportunidades y que aún así accede a la universidad pública. Entonces, aún más deberíamos tener la responsabilidad para que esas personas que decidieron estar ahí puedan llevarlo adelante, ¿no? sí, se está viendo, por ejemplo, de parte de la universidad entregar paquetes de datos o equipos a los estudiantes y docentes que no lo tengan, no sé, un poco tratar eh, digamos, de paliar estas situaciones. Es decir, que yo creo que se va a ir resolviendo esto en la medida que vaya transcurriendo y viendo también cuánto tiempo más estaremos así y eso. No. Y bueno, la última pregunta, Inés, que quedan 5 minutos, es también, como teniéndote como fuente de inspiración, es si, ¿hace cuánto tiempo que sos arquitecta? Qué pregunta. Desde el 92. ¿Y alguna vez, cuando decidiste, cuando eras una adolescente que decidió estudiar arquitectura, te imaginaste en el lugar que estás hoy?
Eh, no, bueno, a ver, mis padres son arquitectos. Yo iba a clases desde que tenía 2 meses, a veces no tenían con quién dejarme en casa, entonces iba o a las clases de mi papá o a las clases de mi mamá. Así que, bueno, un poco de ahí yo ya empecé a conocer a todos los arquitectos y arquitectas eh, de Córdoba. Me acuerdo que iba, me sentaba en el tablero y ellos estaban dibujando y me convidaban Coca-Cola, lo cual para mí era lo máximo. Eh, y, y bueno, no sé, o sea, no me imaginé específicamente. Yo me acuerdo, no sé, además el país ha pasado por tantas fases, tantas crisis, donde hemos tenido que cambiar el rumbo todos, porque, bueno, esta pandemia en definitiva es una mancha más del tigre, Y digamos. es. Hiperinflación, hemos pasado la del 2001, esta, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que nadie puede saber a dónde iba. Tampoco yo me imaginaba dedicarme full time a la investigación, porque quizás el CONICET tampoco era algo tan conocido y tan renombrado como ahora. Tuve la suerte de conocer la Ana Falú, que medio que me orientó por ahí. Y bueno, ya cuando entras en esta cosa de más de especialización, pero también en su Hay vuelta momento cuando atrás. me recibí, claro, yo trabajé en esto. Hola Inés, Un ¿me poco. escuchás? Sí, ahora sí. Yo te... Dale, perfecto. No, la última que te escuché era eso, de que te habías metido en la investigación y que básicamente era un mundo difícil de salir. Fue lo último que te escuché. Se está cortando bastante, no sé. ¿Ahí? Yo lo escucho bien. Eh, Bueno, qué lástima. ¿Me escuchás bien? Te escucho bien. técnico, no sé qué pasa. Ahí te escucho bien, Inés. Bueno, nada, no, digo que es muy difícil imaginar que lo bueno de la arquitectura es una carrera, habilidad de hacer montones de cosas, todas las cosas que he hecho en mi profesión, desde hacer edificios, escribir libros, investigar, activismo, enseñar, todo, o sea, carrera que eh, Ah, voy a cortar porque queda 1 minuto 36 y a ver si puedo retomar. Fíjate, Inés. ¿Te parece que corte y sí, vuelva a retomar, Inés? Dale. Ahí volvemos a retomar. Espera un segundito.